pues que los socios tienen esposas y esas trabajan en las empresas o están en los cargos administrativos. Tenemos préstamos entre empresas filiales o a veces hasta con los proveedores o los acreedores. Hay un montón de operaciones. Recuerden que partes relacionadas las tenemos definidas en código, pero también en la ley aduanera. Entonces, es amplio. Otra vez, no significa que estemos haciendo algo ilegal. Solo significa que la autoridad lo quiere saber, porque duda que sea cierto o duda que sea correcto. Muchas veces dice que son simulaciones. Entonces, hay que tener bien toda la información para que cuando la autoridad diga que son simulaciones o nos venga a revisar, pues no tengamos problema. Y obviamente debemos de tener cuidado porque también nos dice cualquier operación que evite constituir una empresa que sea persona moral. Aguas, porque muchas veces, ¿qué recomendamos? Como no sabemos cómo va a ir la empresa, no gasten en un notario. Miren, pongan el negocio a nombre de una persona, ven cómo se llevan y si funciona, entonces tal vez ya pasan a ser una sociedad. Mientras estamos utilizando a una persona para que pues reúne el capital de todas o bien estamos pues simulando que no hay un acuerdo de voluntades y poniendo nada más a un contribuyente por muchas razones. Quiere decir que si de pronto la autoridad se da cuenta, pues va a saber que es un esquema reportable y no lo estamos pues manifestando. Además, puede ser, y esto es muy común intercompañías o entre empresas relacionadas, que le vendamos un activo que ya no ocupamos, pero no por ver que la otra se beneficie, sino porque ya no nos sirve y vendemos un activo que ya depreciamos totalmente o que ya casi se depreció y hasta nos ayuda a generar una pérdida y se lo pasamos a otras las empresas. Nos lo pagan, se hace el contrato, todo es perfecto, pero dice la autoridad, repórtamelo, porque estás beneficiándote varias veces con la depreciación del mismo activo. La verdad es que somos contribuyentes diferentes y es completamente lícito, pero es un esquema reportable. Y si de pronto, pues, ocupamos aquellos esquemas híbridos que, pues, básicamente, pues, implica tener operaciones en lugares de baja tributación y aparte México, pues, también, obviamente, hay que reportarlo. Y evite la identificación del beneficiario efectivo de los ingresos. Esto suena a ley de lavado de dinero. Dicho de otra manera, estás ocupando prestanombres y no estás poniendo al contribuyente al frente. Aguas porque muchas veces sí hay situaciones de estas. Lo bueno es que aquí nos dicen que exclusivamente se refiere al caso de entidades extranjeras. Sin embargo, si nosotros hacemos, obviamente, una simulación poniendo a otra persona como contribuyente, típico caso del arrendamiento, que el contribuyente que tiene la propiedad ya no quiere tener más ingresos y dice, le pongo el arrendamiento a mi hijo, se lo pongo a mi marido. Ok, si hay causas legales para poderle dar el usufructo a otro o compartir la propiedad, adelante. Pero muchísimos de esos famosos esquemas de planeación no son planeación, son simulación. Y obviamente, pues podría ser un punto de observación de nuestra autoridad. Entonces, tengamos muchísimo cuidado. Cuando hay pérdidas fiscales, además, la autoridad para las antenitas para todos lados. Tenemos muchas disposiciones al respecto, entre ellas que conservemos la contabilidad de cuando se generó la pérdida eternamente, porque nos la pueden revisar. Bueno, pues, ¿qué nos dice? Cuando tengas pérdidas fiscales que estén por vencer y realices operaciones para obtener utilidades para amortizar esa pérdida, pues avísame. ¿Se acuerdan de esa persona que les dije que se estaba muriendo en pérdidas y de pronto le llegó una oportunidad? Pues tal vez esas pérdidas ya estaban por vencer y tuvo la suerte o bien se esforzó precisamente para tener ingresos y pues para no perder esa pérdida. Claro que es mi derecho utilizar mi pérdida al máximo. Ah, pues es que puede ser sospechoso, dice la autoridad, 5 o 10 años sin ocuparla y de pronto en el último año consigues clientes o haces operaciones que te den mucha ganancia, eso es sospechoso. Bueno, puede ser sospechoso según la autoridad, pero puede ser mi verdad. Y claro que tengo el derecho de hasta en los últimos momentos, pues estar utilizando esas pérdidas. Y por último, bueno, si no es cierto, es apenas el 12, tenemos otro más.
eviten pagar el 10% adicional de dividendos. ¿Qué es lo que muchas veces decimos? El contribuyente no quiere repartir dividendos. Entonces, pues hay que poner otras formas de remuneración a los socios o accionistas. Así lo decimos, pero está mal dicho. Esos sujetos, independientemente de que son socios o accionistas, son personas que puedan tener otras actividades y por esas otras actividades tienen derecho a que se les pague. Y pues sí, pueden volverse gastos y entonces no va a haber tal vez dividendos. Pero eso no significa que quiera verle yo la cara al fisco y meter personas adicionales o gastos adicionales para evitar el pago de dividendos. Sin embargo, siempre va a ser una buena política que hagan reparto de dividendos, aunque sea pequeño, de tal suerte en que la empresa manifieste, pues que está realmente haciendo los objetivos para los cuales fue creada. ¿Y para cuál fue creada la mayoría de nuestras empresas? Para darle ganancias a los socios. Pero resulta que muchísimas de ellas tienen unas maxi ganancias y no reparten ni un peso. Eso es lo peor que podemos hacer. Financieramente no conviene y obviamente pues le prendemos foquitos rojos a la autoridad. Y además puede ser que hasta caigamos en un esquema reportable. Y por favor, claro, en el momento que tengan dudas, pues háganmela saber, porque si no, ni siquiera sé si tienen pues alguna pregunta o alguna inquietud, o si me están entendiendo. Cuando hablamos de esquemas reportables, tenemos también en la fracción 13 otra cuestión que es muy, muy repetitiva. Resulta que renté un bien y ese bien que renté, a final de cuentas, lo subarrendo. Hay muchas razones. Por ejemplo, el dueño del inmueble no me quiere rentar a mí porque no me conoce. Entonces mi amigo va y como es su amigo, a él le renta, pero pues él no necesita el inmueble, entonces me lo renta a mí. Y hay un subarrendamiento. Pero aquí nos dice cuando hay ese subarrendamiento, pero además una parte de ese local, a final de cuentas se lo vas a alquilar a su vez al arrendador, es un esquema reportable. Pudiera pasar, tal vez el arrendador le alquiló a mi amigo toda la manzana de sus propiedades, él me la alquiló y a final de cuentas llega el arrendador y me dice, oye, de cuartito de la entrada, porque fíjate que mi hijo quiere poner un negocito. Pues es el arrendador, no le voy a decir que no. Y le digo, adelante, ocúpalo. Es más, tal vez ni le cobro la renta. Cuidado, cuando no hay cobro de renta y hay una presunción de la autoridad que por ahí hay un beneficio indebido. Pero bueno, sí le cobro la renta. ¿Es lícito? Sí, sí es lícito, pero es un esquema reportable. Y este último, que es el que más creo que nos va a dar dolores de cabeza y ya lo está aplicando. Muchos de estos comentarios que estamos haciendo, que pues están en el artículo 199, que todavía no tal vez hemos analizado, que tal vez ni siquiera nos van a llevar a reportarlos, ya les está aplicando la autoridad hace mucho tiempo. Esa presunción de que las pérdidas son incorrectas, de que estamos regalándole nuestras pérdidas a otra gente o comercializando con ellas, de que hay partes relacionadas y hay que revisarlas más, claro que lo están aplicando. Pero este último también, y es el que nos puede dar dolores de cabeza más fuertes. Diferencias entre registros contables y fiscales de más del 20%, excepto depreciaciones, porque pues obviamente esas pues vienen de atrás y es un mecanismo que siempre nos va a dar una diferencia después del año de adquisición del bien. Pero resulta que la información contable no coincide con la información fiscal. No coincide para IVA, pero en muchos contribuyentes no coincide tampoco para renta. Caso de personas físicas. Yo soy persona física, llega un cliente, me dice, te voy a comprar X productos, pero te doy un pago del 20%, me garantizas el precio y me surtes el año que entra que te voy a seguir pagando. Pues le hago la factura de los 20 millones, me da 1 millón de anticipo y me espero a que me pague los otros 19. ¿Y qué hago? Me voy a mi contabilidad, registro los 20 millones como un ingreso, obviamente en crédito 9 y 1 millón en pago. Y cuando hago mi declaración de ese periodo, reporto únicamente el millón que cobré porque soy persona física.
Y entonces ya tengo más del 20% de diferencias entre lo que es contable y lo que es fiscal. No me voy a poder evitar ese problema. Si me voy a deducciones, es exactamente lo mismo. Por suerte dice registros contables, no dice resultados financieros o contables. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer en la contabilidad el uso de las cuentas de orden, como ya nos lo indicó la autoridad, y poner ahí las partidas fiscales. Y son parte de nuestros registros contables, los registros que hacemos en cuentas de orden. Y entonces, cuando nos llegue el fisco y nos diga, diferencia entre ingresos contables y ingresos fiscales, algo me estás evadiendo. No, fisco, mira, te compruebo que yo soy persona física, que es al cobro, y además te enseño que en mi contabilidad los ingresos financieros son 20 millones y los ingresos cobrados de esos ingresos financieros es 1 millón, que corresponde exactamente con los ingresos fiscales. Nuevamente, se vuelve una herramienta súper importante, la contabilidad bien hecha, bien analizada y en base a las normas de información financiera. ¿Quiénes más vamos a tener estos problemas? Las sociedades de acciones simplificadas y todas las demás que estén a flujo de efectivo, o lo que es ingresos y egresos prácticamente, porque no es flujo de efectivo. No vamos a podernos evitar, seguramente, en el caso de muchas de estas 14 disposiciones, la molestia de la autoridad o el aviso correspondiente del esquema reportable. El que haya un esquema reportable, yo les decía, no significa que estemos haciendo algo incorrecto. Significa que lo tenemos que reportar. Y a esa fecha, el 9 de diciembre del 2019 y durante todo 2020, ¿qué decía la disposición legal? Espérate tantito, yo te voy a decir cómo vas a aterrizar todas estas fracciones y todas estas disposiciones. Van a salir reglas en donde te digamos cuáles son los montos en los cuales tú vas a tener que empezar a hacer el aviso correspondiente de los esquemas reportables y sobre cuáles no.